Vamos a reflexionar ahora en la palabra de Dios, pero quiero pedirles que inviten a los niños y que inviten a los jóvenes. Y ustedes dirán, pero pastor, ¿para qué? Porque lo que voy a compartir ahora son escenas de la vida de Jonás, y para eso vamos a repasar el libro de Jonás en los capítulos del 1 al 3. Yo estoy seguro que ustedes han escuchado muchas historias sobre Jonás, muchas predicaciones sobre Jonás. Y cada vez que yo veo las diferentes historias, cada una tiene lecciones sumamente importantes. Esta lección, este estudio que nosotros vamos a hacer, también tiene una lección sumamente importante para la vida, no solamente de los adultos, sino también para la vida de los niños y de los jóvenes. Vamos a inclinar el rostro para orar. Padre, te damos gracias en esta hora porque nos das la oportunidad de poder juntos abrir tu palabra para estudiar una porción de ella y ver cómo compartir la mejor lección que podamos tener sobre este personaje. Gracias, Señor, quédate con nosotros, que tu Santo Espíritu esté en este lugar. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Ustedes conocen la historia de Jonás. Solamente vamos a hacer un pequeño repaso y ustedes pueden ir viendo aquí con las diferentes imágenes que tenemos allí, pero está sacado del texto bíblico. Pero si tú quieres, puedes ir corriendo a sacar tu Biblia y empezar a mirar y cotejar lo que estamos compartiendo aquí en la pantalla. En el capítulo 1, versículo 1 del libro de Jonás, dice: la palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai, anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta el fin. Este es el mandato de Dios. Jonás es un profeta de Dios. Y Dios ahora le da una orden a su profeta, porque recuerden una cosa, los profetas hablaban en nombre de Dios. Dios tiene tanta preocupación por el ser humano de que no importa la condición que esté el ser humano, Dios le quiere salvar, Dios le quiere rescatar. Y entonces ahora va a enviar a su profeta. Algo que nosotros necesitamos comprender sobre el lugar a donde Dios le estaba mandando a Jonás, también nos dice la Biblia, ahí en el libro de Nahum, capítulo 3, versículo 1 y los versículos 19. Y esta era la realidad sobre Nínive. Dice: ay de la ciudad sedienta de sangre, repleta de mentira, insaciable en su rapiña, aferrada a la presa. ¿Quién no fue víctima de tu constante maldad? Aquí nosotros empezamos a tener una idea de cómo era Nínive. Dice que era una ciudad sedienta de sangre. En otras palabras, si tú visitabas Nínive, te corrías el riesgo de que terminaras muerto, de que te asesinaran. Era un lugar repleto de mentira. La honestidad no existía. La gente no era transparente. Y era insaciable en su rapiña. Eran ladrones. Y ¿quién no fue víctima de su constante maldad? Imagínense ustedes, yo no sé cuántos de ustedes se animarían a ir a una ciudad de asesinos, a una ciudad de mentirosos y a una ciudad de ladrones. Yo me imagino que lo primero que vino a la mente de Jonás fue ir a esa ciudad. Jonás está pensando ahora como un ser humano. Ahora, en el momento que Jonás tomó la decisión, él dijo: no, a ese lugar yo no voy, es demasiado peligroso. Y ese es el instinto de conservación que tienen los seres humanos. Es demasiado peligroso. ¿Cómo voy a ir a un lugar que tiene estas características? Versículo 3 dice: Jonás se fue, pero en la dirección a Tarsis para huir del Señor. Así que aquí tenemos este profeta de Dios, que tendría que ser el mensajero de Dios para llevar un mensaje a Nínive, y toma la decisión de él mismo rebelarse contra Dios, y él huye. Ahora va a ir a un lugar totalmente diferente. ¿Qué hizo Jonás? Bajó a Jope. Y ustedes se van a dar cuenta que en nuestro estudio yo he puesto aquí, he subrayado la palabra bajó, porque hay una constante, hay algo
que nosotros nos vamos a dar cuenta que desde el momento que Jonás toma la decisión de desobedecer, desde el momento que Jonás toma la decisión de rebelarse contra Dios, algo empieza a ocurrir en su vida. Así que bajó a Jope, donde encontró un barco que zarpaba rumbo a Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó con los que iban a esa ciudad huyendo del Señor. Aquí está en una misión, pero no en una misión especial, la misión que Dios le ha dado. No, esta es una misión totalmente diferente. Esto es una misión personal. Me tengo que alejar. No voy a ir a esa ciudad de ninguna manera. Versículo 4. Pero Dios, que ama a las personas, a pesar de que las personas toman decisiones equivocadas de ir en contra de Dios, como en el caso de Jonás, de estar huyendo de una misión específica que Dios le está dando, ¿qué hace Dios en el versículo 4? Pero el Señor lanzó sobre el mar un fuerte viento y se desencadenó una tormenta tan violenta que el barco amenazaba con hacerse pedazos. Ahora imagínense ustedes, yo no sé cuántos de ustedes han estado en una embarcación. Nosotros hemos estado con mi esposa, hemos tenido la posibilidad de estar en alta mar. Y no es una sensación agradable. Por lo menos a mí no me gustó y a ella no tanto tampoco por el hecho de que las olas producen un mareo porque uno no está en tierra firme. Ahora, si ya es malo estar bajo condiciones normales, imagínense ustedes estar en una condición donde una marea terrible, ese barco está subiendo, está bajando, y ahora eso es lo que Dios está poniendo allí. Pero Dios no está poniendo las cosas para castigar, Dios está poniendo allí porque Él necesita que, basada en las decisiones que los seres humanos toman, que nosotros tomamos como seres humanos, que nosotros seamos llevados a la reflexión, que podamos reflexionar por qué es que está ocurriendo esto. Versículo 5. Cuando esto ocurrió, los marineros, aterrados, y a fin de aliviar la situación, comenzaron a clamar cada uno a su Dios y a lanzar al mar lo que había en el barco. ¿Marineros aterrados? Los marineros están acostumbrados a estar en el mar. Los marineros están acostumbrados a hacer muchas cosas. No es la primera vez que han visto una tormenta, han visto muchas tormentas, pero el tipo de tormenta que era esta debe haber sido una tormenta tan grande que empezaron a sentir que su vida peligraba. Y entonces ahora se aterraron, estaban llenos de pánico y empiezan ellos a botar todas las cosas porque quieren hacer que el barco sea más liviano. Y empiezan a clamar a sus dioses, ¿no? A cada uno de ellos pidiendo ahora la ayuda. Y aquí hay una lección interesante. Los seres humanos tenemos la tendencia de buscar a Dios cuando estamos en problemas y en dificultades. Y no es malo. No es malo. Al contrario, cuando hay problemas, cuando hay dificultades, cuando hay situaciones difíciles en la vida, es el momento de buscar a Dios. Lo cual no quiere decir que no vayamos a buscar a Dios cuando las cosas no están tan mal y cuando las cosas están bien. Hay que buscar a Dios siempre. Pero en los momentos de dificultad, en los momentos de prueba, tenemos que buscar a Dios mucho más. Y aquí están estos hombres buscando a Dios. Ahora, estos hombres eran paganos. Estos hombres tenían sus propios dioses. Pero ahora encontramos a Jonás. ¿Qué había hecho Jonás en cuanto compró su boleto y entró a la embarcación? Jonás, en cambio, que había bajado al fondo de la nave para acostarse, ahora dormía profundamente. Imagínense ustedes cómo debe haber sido el sueño de Jonás, que mientras los marineros estaban arriba, desesperados por lo que estaba ocurriendo, la vida de ellos estaba peligrando, que ahora encontramos a este Jonás durmiendo. El versículo 6 nos dice que el capitán del barco se le acercó y le dijo: ¿cómo puedes estar durmiendo? Levántate, clama a tu Dios, quizás se fije en nosotros y no perezcamos. El capitán se molestó. Aquí abajo uno, durmiendo cuando nosotros estamos muriendo, nos empieza a clamar a tu Dios. Versículo 7. Los marineros, por su parte, se dijeron unos a otros:
Vamos, echemos suertes para averiguar quién tiene la culpa de que nos haya venido este desastre. Así lo hicieron y la suerte cayó en Jonás. Ellos utilizaron medios humanos, pero dentro de los medios humanos Dios utiliza sus medios divinos también, porque Jonás era el culpable de toda esta situación, porque había abandonado la misión. En vez de seguir lo que Dios le había dicho, en vez de obedecer, tomó la decisión de ir exactamente en contra de lo que Dios había dicho. Versículo 8 dice, entonces le preguntaron, dinos ahora, ¿quién tiene la culpa de que nos haya venido este desastre? ¿A qué te dedicas? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿A qué pueblo perteneces? Una vez que la suerte cayó en Jonás, ahora vino la interrogación. Ahora ellos quieren saber qué está pasando. Porque miren, es interesante, esta gente no conoce al Dios de Jonás, pero se han dado cuenta de que hay una relación entre causa y efecto. Causa y efecto quiere decir de que algo de lo que está ocurriendo debe ser por alguna razón. Y ellos quieren saber. Y entonces Jonás en el versículo 9 dice, soy hebreo y temo al Señor, Dios del cielo que hizo el mar y la tierra firme, les respondió. Ahora interesante, porque esto te temo a Jehová no es temor, no es temer de miedo, sino de respeto. Jonás está diciendo lo que no está viviendo. ¿Qué significa eso? Que si él realmente hubiese temido a Dios, si él realmente hubiese respetado a Dios, si él realmente hubiese obedecido a Dios, él no hubiese estado en esta situación de estar huyendo de Dios. Y aquí podemos empezar a ver un poquito de que no importa cuán profeta haya sido Jonás, era un ser humano. Era un ser humano con debilidades. Era un ser humano donde en algún momento su vida espiritual tal vez no estaba en las mejores de las condiciones. Era un ser humano que tal vez tenía la teoría del evangelio, pero no la posibilidad de poner el evangelio en práctica. Y entonces, eso es lo que él le responde. Versículo 10. Al oír esto, los marineros se aterraron aún más y como sabían que Jonás huía del Señor, pues él mismo se lo había contado, le dijeron, ¿qué cosa es lo que has hecho? Ahora, qué tremendo que un grupo de paganos que no conoce al Dios de verdad, ahora le hacen a él reflexionar sobre la tremenda gravedad de la decisión que él ha tomado. ¿Qué has hecho? Estás huyendo de Dios, de la misión que Dios te ha dado. Versículo 11. Pero el mar se iba enfureciendo más y más. Así que le preguntaron, ¿qué vamos a hacer contigo para que el mar deje de azotarnos? ¿Qué vamos a hacer? Ya encontraron al culpable. La vida de todos está en peligro. Y Jonás les da la respuesta. Versículo 12. Tómenme, láncenme al mar, y el mar dejará de azotarlos, les respondió. Y yo sé bien que por mi culpa se ha desatado sobre ustedes esta terrible tormenta. Y eso es exactamente lo que hicieron. Versículo 14. Entonces clamaron al Señor, oh Señor, tú haces lo que quieres. No nos hagas perecer por quitarle la vida a este hombre, ni nos hagas responsables de la muerte de un inocente. Aquí empezamos a ver que esta gente tiene más temor de Dios que el mismo Jonás que decía que temía a Dios. Y ahora esta gente está con un conflicto. ¿Qué voy a hacer? No queremos matar a este hombre. ¿Qué es lo que vamos a terminar haciendo? Aún así llegaron a la conclusión. Así que tomaron a Jonás y lo lanzaron al agua y la furia del mar cesó. Versículo 17. Pero el Dios de amor, el Dios de misericordia, y alguno está diciendo, pastor, ¿cómo va a ser un Dios de amor si ahora el hombre lo acaban de tirar al mar? No, Dios siempre tiene un propósito. No te vayas a olvidar. No importa la situación por la que tú estés pasando, Dios siempre tiene un propósito. Y el nombre de Dios será ensalzado en medio de la situación dura y difícil que tú puedes estar pasando ahora. Y aun cuando venga una situación difícil en el futuro,
Recuerda, siempre hay un propósito. Dios no te ha abandonado. Dios no te va a abandonar. Dios no abandonó a Jonás en el pasado, porque el Señor por su parte dispuso un enorme pez para que se tragase a Jonás, quien pasó 3 días y 3 noches en su vientre. En alta mar, después de haber sido echado al mar, Jonás, no importa cuán buen nadador haya sido, simplemente se iba a ahogar. Pero Dios le mandó el salvavidas para que Jonás no muriese y se encontrase allí en el vientre de este animal durante esos 3 días. El capítulo 2 nos da una descripción y tú te lo tienes que imaginar. Porque el capítulo 2 te da la imagen de la descripción que Jonás hace. Versículo 3 dice, a lo profundo me arrojaste, al corazón del mismo de los mares, las corrientes me envolvían y todas tus ondas y tus olas pasaron sobre ti. Imagínense ustedes, ahí está el pobre hombre, ahí está, y las olas vienen encima de él, y él está tratando de sobrevivir, está describiendo su odisea en el mar. Versículo 5, las aguas me llegaban hasta el cuello, lo profundo del océano me envolvió. Las algas se enredaron en mi cabeza. ¿Conocen lo que son las algas marinas? Los que han ido a la playa han visto, ¿no? Que parecen una especie de vegetales que están en el mar, en el agua, en las diferentes rocas por allí. Imagínense este hombre, ahí está, el agua hasta el cuello, tratando de sobrevivir con todas las olas, las algas enredándose en su cabeza. Versículo 6. Arrastrándome a los cimientos de las montañas, me tragó la tierra y para siempre sus cerrojos se cerraron tras de mí. En otras palabras, la descripción de él es, estoy muerto. Estoy muerto. Porque ¿qué dice? Los cimientos de las montañas. Cimientos es la base. Llegó hasta la profundidad del mar. Capítulo 2, en el versículo 1, entonces Jonás oró al Señor su Dios desde el vientre del pez. ¿Cuándo estás en problemas? ¿Cuándo estás en dificultades? Vuelvo a repetirte, ora, ora, ora y sigue orando. Jonás está en una situación dura, está en un momento difícil, y ahora él necesita clamar, porque humanamente él está muerto. Los jugos gástricos del gran pez simplemente lo iban a terminar a él derritiendo, él iba a morir dentro de este pez. Ahora él empieza a orar, empieza a pedirle a Dios. Y miren, versículo 7, el sentir, miren lo que está sintiendo Jonás. Al sentir que se me iba la vida, me acordé del Señor, y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Me estoy muriendo. No tengo ninguna salida, pero tengo la esperanza de que hay un Dios. Dios me puede librar de esto si Dios quiere. Y Dios siempre tiene un plan. Vuelvo a repetirte que Dios siempre tiene un plan. No hay vez que Dios no tenga un plan. Fíjense que en el momento que Jonás se aleja de Dios, cada vez más su relación se va distanciando, y en el distanciamiento, mientras él más se aleja de Dios, Dios siente la necesidad de acercarse a Jonás. Dios no te va a obligar, Dios te va a dar la libertad de que tú te vayas si te quieres ir. Pero Dios, como te ama tanto, va a utilizar diferentes maneras para poderse hacer que tú te puedas volver a acercar a Dios, porque el mayor y el más grande deseo que Dios tiene es que vivir junto contigo, no alejado, no separado. Y aquí está ocurriendo precisamente eso. Jonás ahora está reflexionando, ahora se está dando cuenta de la situación. Capítulo 2, versículo 2. Pues estoy saltando para seguir la secuencia de lo que él escribe. ¿Qué es lo que él dice? En mi angustia clamé al Señor y él me respondió,
desde las entrañas del sepulcro pedí auxilio y tú escuchaste mi clamor. Desde las entrañas del sepulcro. Claro, y ahí está. Imagínense ustedes, un pez agarra una comida tan buena como esta, grande. ¿Qué hace el pez? El pez ahora se va a descansar sus alimentos y va a un lugar allí, a las profundidades del mar, va a descansar. Ahí está el hombre metido, Jonás adentro. Se está muriendo, ese es su sepulcro, ese es su ataúd. Pero aquí está un hombre adentro clamando, orando. Y Dios oye, Dios escucha. No hay una sola vez que Dios no te escucha. Dios te escucha siempre. Siempre Dios te escucha. No hay vez que Dios no escucha. Y no importa cuán lejos y tampoco importa cuán profundo hayas llegado. Porque les digo algo, Jonás no puede haber llegado más profundo de lo profundo que ya estaba. Nadie puede caer más bajo de lo que terminó cayendo Jonás en las profundidades del mar. Pero desde allí, ¿qué es lo que él dice? En mi angustia clamé al Señor y Él me respondió. Versículo 4. Y pensé, he sido expulsado de tu presencia. ¿Cómo volveré a contemplar tu santo templo? Aquí estoy abajo, estoy muerto prácticamente. ¿Cómo voy a volver a la vida? ¿Cómo voy a continuar? ¿Cómo tendré la oportunidad de ir a tu santo templo, que era la maravilla y que era el orgullo de todo judío, de poder tener la posibilidad de ir al templo de Dios para poderse encontrar con ese Dios? ¿Cómo? Ahora empiezan sus preocupaciones espirituales. Versículo 8. Y ahora da una apelación, porque esta es parte de su reflexión. Los que siguen a ídolos vanos abandonan el amor de Dios. Él se fue en pos de su propia decisión, de su propio razonamiento, y él se convirtió en un ídolo para él mismo, porque se alejó de Dios. Versículo 9, seguimos en el capítulo 2. Yo, en cambio, ahora viene el ofrecimiento. Ofreceré sacrificios y cánticos de gratitud. Cumpliré las promesas que te hice. La salvación viene del Señor. Miren, es algo muy interesante nosotros los seres humanos. A veces cuando las cosas van bien en la vida, no necesariamente somos tan constantes en nuestra vida espiritual. Pero cuando empiezan a surgir las dificultades y vienen las pruebas, empezamos como seres humanos, para salir de las dificultades, le empezamos a pedir a Dios y le empezamos a prometer, Señor, si tú me sacas de esto, y le prometemos muchas cosas, y Dios nos escucha. Lo más interesante es que Dios nos cree. El asunto es, ¿somos fieles a Dios cuando le prometemos cosas en momentos de angustia? Saben, Jonás es un ser humano, como cualquiera de nosotros. Y la experiencia de Jonás es una experiencia que nosotros la podemos vivir. Es más, hay personas en este momento que están viviendo la experiencia de Jonás. Pero si tú le vas a prometer algo a Dios, no hay ningún problema en que prometas. Y yo te ruego, lo que le prometes a Dios, cumple. Cumple lo que le prometes a Dios. Y esto es lo que Jonás está diciendo. Voy a ofrecer sacrificios. Estoy muerto aquí abajo, pero si tú me sacas, voy a ofrecerte sacrificios. Voy a darte cánticos de gratitud. Voy a cantar. Cumpliré mis promesas que te hice. Tú eres el único que me puede salvar. Dios, que te ama, que te cree, ¿qué hace? Entonces el Señor dio una orden y el pez vomitó a Jonás en tierra firme. ¿Quién se buscó el problema? No fue Dios, se lo buscó Jonás. Y toda esta experiencia terrible que pasó Jonás, podía él haberse librado de esta experiencia si tan solo hubiera cumplido con aquello que Dios le había dicho, pero él se dejó llevar por sus miedos, se dejó llevar por sus temores. Ir a Nínive, ciudad de asesinos, ciudad de mentirosos, ciudad de ladrones, que yo me corre el riesgo. Cuando Dios te manda en una misión, Dios te va a cuidar y te va a proteger porque tú vas en nombre del Rey del Universo. No hay manera que Dios no te cuide y no te proteja.
Dios te va a cuidar y proteger porque tú no vas en tu nombre, tú vas en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y eso es lo que de alguna manera en la experiencia espiritual de Jonás, él se había dejado vencer por su propio miedo. Capítulo 2, versículo 6. Pero tú, Señor, Dios mío, me rescataste de la fosa, me sacaste del sepulcro. Estaba muerto, pero tú me volviste a dar la vida. Y ahí está, Jonás, vomitado, apestoso, lleno de todos los jugos gástricos de ese tremendo pez, en su condición, pero está con vida. Está con vida. Y entonces, en el capítulo 3, Dios le dice, la palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás. ¿Y qué creen que le dice Dios? Anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclama el mensaje que te voy a dar. Ahora se encuentra Jonás exactamente en el mismo lugar donde Dios lo tenía cuando comenzó el primer mensaje de parte de Dios. En el mismo lugar. Ahora es como para decir, bueno, Dios se va a apiadar, pobrecito. Miren, por su miedo le ha pasado todo esto. Ahora Dios no le va a dar la misma misión, no. Ahora Jonás es un hombre que va a tener mayor experiencia. Va a aprender a depender más de Dios. Va a saber que Dios tiene el control de todas las cosas. ¿Y saben qué es lo más importante? Va a saber que estando muerto, Dios le dio la vida. Dios le dio la posibilidad de volver a vivir, porque Dios podría haberle dicho, bueno, esa es la decisión que tú tomaste, ahora te mueres en el pez. El pez termina siendo tu sepultura, ahí te terminarás. Pero Dios no está en el negocio de matar a la gente. Dios está en el negocio de rescatar a las personas. Ahora, Él ha pasado por una tremenda lección. Ahora Jonás tiene un doctorado en la misericordia y en la gracia de Dios. Ustedes conocen el resto de la historia. Aquí está Jonás. Aquí comienza, en el capítulo 1 y en el versículo 1, aquí comienza la historia. Dios le da el mensaje, él toma la decisión de ir exactamente en contra de Dios, desciende para Jope y se va en la embarcación. Dentro de la embarcación, él se va a la parte más baja del barco y se pone a dormir. Viene la terrible tormenta mientras él está durmiendo. Finalmente, las personas se dan cuenta y aparece todo lo que nosotros hemos mencionado allí, que encuentran al culpable, lo arrojan y ahora Jonás está ahí abajo en el vientre de ese pez. Aquí hay un principio. Aquí hay una ley física. Pero también hay una ley espiritual. Y esa ley espiritual es esta. Jonás, en el momento que tomó la decisión de separarse de Dios, empezó a descender, siguió descendiendo, continuó descendiendo, se fue más abajo y llegó hasta lo más profundo. Separado de Dios, la ley es ir hacia abajo, ir hacia abajo, ir hacia abajo, ir hacia abajo, seguir yendo hacia abajo hasta lo más profundo. Separado de Dios es lo que ocurre. Yo no sé cómo tú estás con tu experiencia espiritual. Yo no sé si estás dentro de la iglesia, pero de repente estás separado de Dios. De repente tu cristianismo es solamente así nominal. Pero quiero mencionarte que esta es una ley física, pero esta es una ley espiritual. No hay manera de crecer espiritualmente
separándote de Dios. Pero pastor, no me he ido de la iglesia, estoy en la iglesia. No, cuando hablo de separarte de Dios, es no tener una relación con Dios todos los días. Es no tener un momento de culto, de adoración, un momento de dedicarle tu vida, decir, Señor, toma el control de mi vida, que el Espíritu Santo tome el control de mi mente. No, tú estás en la iglesia, tú vas a los cultos de la iglesia, ahora no, estás en casa, pero puedes estar en la iglesia totalmente separado de Dios y en caída libre. Lo más importante es que en el momento que tú te das cuenta, en el momento que el Espíritu Santo te habla a tu corazón, te habla a tu conciencia, y tú le pides perdón a Dios, a pesar de estar metido aquí abajo en el vientre del pez, cuando tú le oras a Dios, miren lo que ocurre. En el momento que tú te acuerdas de Dios, ahora empiezas a subir como Jonás empezó a subir. Ahora Jonás regresa hasta la playa, es vomitado por el pez y Dios lo hace llegar ¿hasta dónde? Hasta el mismo lugar donde estaba al comienzo cuando él se separó de Dios. Miren todo lo que le terminó pasando a Jonás. Jonás se separa de Dios y termina y se va hacia abajo en caída libre por su propia voluntad. Pero en el momento que Dios le hace reflexionar, ahora él empieza a subir y llega a estar exactamente en el mismo lugar donde él se separó de Dios. Te hago la pregunta, ¿dónde te separaste de Dios? Pastor, nunca me separé de Dios. Mira tu vida espiritual. Si tienes una vida espiritual fuerte y no estás separado de Dios, amén. Que el Señor te bendiga y que sigas creciendo cada día más. Pero si tú tienes una relación fluctuante, haces culto cuando llegas a la iglesia, lees tu lección de escuela sabática por allí cuando llega solamente el momento, o no lees tu Biblia, estás separado de Dios, no estás compartiendo con otras personas el amor salvador de Cristo Jesús, estamos teniendo una religión formal. Y las religiones formales, el formalismo no ayuda en lo más mínimo. Necesitamos tener una religión viva, una religión vibrante, de relación con Dios todos los días. Tú te gozas en su presencia. Esta experiencia de Jonás fue gratuita, pero ahora Dios le da la oportunidad de poder regresar. Separado de Dios, te irás para abajo. Pero en el momento que reflexionas, te irás para arriba, porque miren, Dios es que lo hace subir. Jonás no sube por su propia cuenta. Necesitamos la ayuda de Dios. ¿Qué ley física vemos nosotros acá? ¿Cuál es la ley que está reflejada en este cuadro? La ley física es muy simple. Y esta es la famosa ley de la gravedad. La ley de la gravedad es que cualquier objeto que es tirado hacia arriba, por la ley de la gravedad, se va a venir para abajo. En el momento que nos separamos de Dios, dejamos de estar en el lugar donde Dios quiere que estemos y empezamos a caer y venir hacia abajo. Miren algunas de las lecciones que están allí. Es imposible escapar de la presencia de Dios, no importa cuánto te vayas, no importa cuán lejos te vayas. La segunda, desobedecer a Dios lleva hacia abajo, aunque creas que te está haciendo hacia arriba. No, pero yo estoy bien, al contrario, estoy mejor ahora que estoy fuera de la iglesia. No. Desobedecer a Dios te va a llevar hacia abajo. 3, es imposible huir del amor de Dios. Dios te ama tanto que va a agotar todas las fuerzas, va a agotar absolutamente todo para que tú reflexiones y regreses a Él. 4, Dios hará todo lo posible para ponerte en el lugar donde tú le puedas serle fiel. Él conoce, Él sabe cuál es el lugar donde tú necesitas estar para poderle ser fiel. Y finalmente, Dios sabe que solo a su lado podrás tú llegar a ser feliz. De repente, esta es tu historia. Yo no lo sé, tú lo sabes. Pero si este eres tú, ya sabes qué es lo que tienes que hacer. Es tiempo de buscar al Señor. Es tiempo de acercarte. Si por alguna razón estás pasando por alguna dificultad, no mires a los alrededores y le apuntes el dedo a nadie. Simplemente mira dentro de tu corazón
Y pídele a Dios, Señor, si hay algo que yo estoy haciendo mal, si me he separado de ti, si me he alejado de ti, por favor, dame la oportunidad de que tú me levantes, de que yo pueda crecer todos los días, de manera tal que tú y yo podamos tener una relación tan estrecha, tan cercana, que lo que tú me digas, lo que tú me mandes y hacia donde tú quieres que yo vaya, yo te voy a obedecer. ¿Por qué? Porque tú conoces y sabes mejor las cosas de lo que yo sé. Que Dios te pueda bendecir. Que por sobre todas las cosas no pases la experiencia de Jonás. Pero si en algún momento tú estás con esa tentación, recuerda la caída libre. Recuerda la caída libre. Si estás en caída libre, es momento de decirle a Dios que te levante y que te ponga en el lugar que Él te quiere tener. Vamos a orar. Querido Padre que estás en el cielo, te queremos dar gracias en esta hora, porque Señor, podemos ver en la experiencia de Jonás, de que Jonás tomó una decisión de separarse de ti y vino en caída libre hasta lo más profundo. Pero en el momento, Señor, que se produce la reflexión y en el momento que Él ora, Señor, tú estás tan dispuesto a escuchar nuestras oraciones que, Señor, lo sacas del hoyo de la muerte. Le das una nueva oportunidad y le das la posibilidad de que te sirva y que te ame, porque, Señor, Jonás tenía que ser un instrumento para toda esa cantidad de personas que estaban condenadas a la muerte. Ayúdanos a que nosotros seamos también tus mensajeros, que le llevemos a las personas la palabra de salvación, que la gente pueda saber que hay un Dios que los ama y que los quiere ver viviendo con ellos cuando Jesús regrese por segunda vez. Pero Señor, si estamos separados de ti, acércanos, cámbianos, transfórmanos para tu gloria y para tu honra. Son favores que te pedimos confiando en Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Que el Señor te bendiga abundantemente.